y cuando tú lo digas en la autoridad mía, por medio de ti, será posible que tú lo hagas. Y ciertamente por el dicho de la boca también del profeta Elías, cuando él abría la boca y decía: por el dicho de mi boca, los próximos 3 años y medio no habrá lluvia. Hermanos, así acontecía. No había lluvia. Y por lo tanto no había vegetación, no había, hermanos, cultivos, no había comida, no había agua. Vino hambruna, vino escasez. Era un hombre que en una ocasión le enviaron tropas de 50 en 50. La primera vez, cuando él estaba en cierto monte, en cierta área, el general al frente burlándose de él: Elías, hijo del Dios Altísimo, burlándose. No es porque estaba admitiendo y reconociendo el manto de este hombre. Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Elías, el rey te manda a llamar. Y Elías le dice: tú lo has dicho. Si verdaderamente yo soy hijo de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Dice la palabra de Dios que descendió fuego del cielo y calcinó aquella tropa. Y esto no fue una vez. Volvió otra tropa y sucedió lo mismo. Volvió otra tropa y así los iba exterminando. Hasta el último, que tuvo miedo, dice: no, yo no me va a pasar. Y él, con todo respeto, se dirigió al hombre de Dios. Ese era Elías, hermano. Era un hombre que cuando él desafía, cierta ocasión la palabra dice que el pueblo de Dios, aquel pueblo que había mirado la mano de Dios, aquel pueblo que había visto lo que nadie hasta el día de hoy ha mirado, ese pueblo le había dado la espalda a su libertador, que por más de 430 años ellos estuvieron en cautiverio y miraron a Dios, hermanos, por medio de Moisés. Aquellos milagros sorprendentes, sobrenaturales, inexplicables, pudieron ver con sus ojos los milagros de ese Dios, del gran yo soy, que se apareció en medio de una zarza y le dijo: ve y dile a mi pueblo que salgan y que avancen a la tierra prometida. Y con señales únicas, maravillas únicas, el pueblo salió de aquella tierra baja de Egipto hacia una tierra prometida de parte del Eterno. Pero dice la palabra de Dios que debido al paso del tiempo de la idolatría, el pueblo le dio la espalda a ese Dios maravilloso y se fueron en pos de dioses que en aquella época, hermanos, eran adorados y venerados por aquella zona. Y ellos empezaron a adorar a Baal, dioses de oro, figuras, becerros, hermanos. Y dice la Biblia que todos se habían olvidado del poder de Dios, se habían olvidado de Dios. ¿Cómo cree usted que se sentía el corazón de Dios, de aquellos que habían visto su gloria, que habían mirado a Dios cómo abrió el mar, que habían mirado, hermanos, tanta gloria como nadie la había visto? Y la Biblia dice que el profeta viene por mandato de Dios, Elías, y desafía al rey de aquella época y le dice: júntame a todo el pueblo, júntame a todos tus profetas. Y usted conoce la historia, yo no entraré en detalle, solamente estoy dando una introducción para llegar a donde Dios quiere hablarle al pueblo en esta mañana. La Biblia dice que juntaron, hermanos, al pueblo, pusieron el sacrificio, ¿verdad? El becerro, hubo agua, hubo piedras, hicieron el altar y se juntaron 850 profetas. Usted puede decir: hermano, yo he leído que 450. Fueron 400, hermanos, 50 de Baal y fueron 400 de Acera. En total eran 850 profetas que se juntaron, hermanos, para ellos clamar y querían demostrar quién era Dios, si Baal, Acera o Jehová, el Dios de Israel. Elías, hermanos, era solo. Todo el pueblo se había olvidado de Dios. Aquellos hombres empezaron a clamar muy de mañana, se cortaban, dice la palabra, derramaban sangre, hacían ritos, clamaron hasta quedarse sin voz. Y no hubo respuesta de sus dioses. Y cuando fue el turno del profeta Elías, él hizo una oración pública en aquel lugar y mandó que pusieran agua, que mojaran la leña. Algo, hermanos, cómo iba a arder, ¿verdad? El fuego con la leña mojada, en la piedra, el holocausto, etcétera. Pero sin embargo él manda hacer eso. Y cuando él ora: Señor, muéstrales tu poder, demuéstrale a este pueblo una vez más, porque Dios ya lo había hecho, hermanos.
El pueblo ya había mirado el poder, la mano, el pueblo no necesitaba más. Pero qué terribles somos los seres humanos, o muchas veces los hijos de Dios, que mirando ya el poder de Dios, cuando Él te sacó del lodo cenagoso, cuando Él te libertó del pecado, y aún a veces queremos más gloria. Señor, quiero más poder, cuando Él ya te ha dado el poder del Espíritu Santo. ¿Qué poder puedes recibir más de lo que Él te ha dado? Dice en su palabra: vas a recibir poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y nosotros decimos: yo quiero más poder. Nos ha dado, hermanos, al Espíritu. Tienes al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la esencia, la personalidad de Dios. Y sin embargo muchas veces decimos: queremos más. ¿Qué más puedes pedir aparte de nuestro Dios? Y por la misericordia de Dios, Elías clama y dice: demuéstrales tu poder y haz descender fuego. Y la Biblia dice que descendió fuego del cielo ante la óptica de aquel pueblo, de aquella gente, tanto como judíos y como la gente, hermanos, del pueblo que adoraba a Baal y a Sera. Y la palabra de Dios dice que el fuego consumió todo. Y ahí, hermanos, todo el pueblo, toda esa audiencia cayó de rodillas y decía: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Muchas veces nosotros necesitamos, Señor, otro milagro, un milagro más para creerte. Y gloria a Dios, porque Dios tuvo misericordia y les mostró una vez más su poder. El pueblo reconoció y se volvió a Dios. Pero dice la palabra de Dios que a causa de este acto sobrenatural, si le llamamos así, de este acto poderoso, estaba un rey, hermanos, llamado Acab, y tenía una esposa terrible, que ella, hermanos, veneraba a sus dioses, y tenía a esos profetas que eran de ella. Eran profetas de esa mujer, Jezabel. Imagínense, hermanos, tanta gente, los 450 profetas que ella tenía. Si usted tuviera 20 personas que alimentar, almuerzo, comida y cena, merienda. Ahora ellos, hermanos, tenían 450 que le pertenecían, ellos le daban todo. Ellos invertían tanto en estos hombres que ciertamente no eran para Dios, adoraban dioses paganos. Y la palabra del Señor dice que cuando el pueblo se vuelve a Dios, Elías, hermanos, se los lleva a un lugar, a un arroyo, a todos ellos. Dio la orden que los prendieran, y Dios estuvo con él, porque imagínense, solo él. Claro que Dios estaba con él, pero hablando literalmente, él abre su boca, ese profeta de ese manto pesado, y dice: préndanlo y llévenlos. Y todos ellos fueron, hermanos. Yo puedo mirar la mano de Dios doblegando a esa gente sin contraatacar a Elías. Y se los llevan a cierto lugar. Elías los lleva, y dice la Biblia que a todos los degolló. Todos murieron, todos esos falsos profetas. Y hermanos, alguien, porque siempre hay alguien que va a correr la noticia, alguien fue corriendo donde estaba Acab y Jezabel y le dice: escuchen lo que ha pasado. Y empiezan a dar la narrativa de lo que había pasado, cómo el profeta, hermanos, había hecho, lo que había sucedido y cómo los degolló. Y hermanos, vamos a ir a Primera de Reyes 19. Vamos a darle lectura a los primeros versos. Vaya conmigo, ahí en pantalla estarán proyectando primer libro de Reyes 19, del 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, gracias, hermana, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Mire, así los dioses me maldigan, os lo juro por ellos, a esta hora, así como Elías mató a mis profetas, está diciendo Jezabel, a esta misma hora mañana le voy a cortar la cabeza a Elías. Verso 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Aquel hombre que había enfrentado 850 profetas, al escuchar que aquella mujer quería matarlo, humanamente se asustó, salió huyendo.
se fue, dice la Biblia en el verso 4, por el camino del desierto un día y caminó. Y quiero que aquí, hermanos, porque aquí está representada la iglesia, aquí estamos tú y yo, y aquí Dios trae un mensaje. Él recibe malas noticias. A causa de un acto bueno, ahora me quieren matar. Le frustra tanto que él sale, hermanos, caminando rumbo al desierto. Le frustra tanto a aquel hombre de Dios que él se entristece, entra en miedo, entra en pánico, sale corriendo y dice la palabra que va de camino, encuentra un enebro, encuentra un árbol, ahí dice: yo quiero morirme. Hermanos, muchas veces nos pasa así como Elías. Al escuchar malas noticias, él ahora quiere estar solo, no quiere hablar con nadie, se aparta de todo. Muchas veces nosotros somos así. Cuando vienen golpes a nuestras vidas, cuando viene la lucha o el adversario, cuando viene la prueba, cuando viene el desierto, nos aislamos y no queremos hablar con nadie. Viene un momento que aunque tú seas una hija de Dios, seas un hijo de Dios, viene un momento en tu vida que te vas a sentir así como Elías, hermanos, que sientes ganas hasta de morirte. Mire, de una victoria a una depresión. Simplemente Dios hubiera podido omitir esa parte para que no se leyera o se desconociera en la Biblia que el profeta de Dios, aquel hombre que oró para que descendiera fuego del cielo, aquel hombre que oraba por lluvia, aquel hombre que detenía, hermanos, la lluvia y etcétera, ahora estaba, hermanos, desanimado. Ahora el hombre, después de una victoria, está en depresión, está triste. Y aquí dice la palabra que dijo: Señor, quítame la vida. Eso es depresión. Él quiere ahora morir. Dios lo había llamado para emprender algo grande, y le dice: Señor, quiero cerrar mis ojos, acostarme en este árbol, y cuando yo abra mis ojos ya no esté en este mundo. Quítame la vida. Y qué bueno es nuestro Dios. Ciertamente Dios se lo llevó, pero no como él quería. Dios le contestó, pero más adelante, porque antes de él tenía que ungir reyes, tenía que ungir a su sucesor Eliseo. Él tenía cosas que hacer antes de. Por eso la Biblia dice que ahí donde él está agotado, iba huyendo, le dio hambre, se cansó como tú y yo nos cansamos, le dio tristeza, le dio melancolía. ¿Cuántas veces te sientes así? Tienes la gloria de Dios, eres hija, eres hijo, pero ¿cuántas veces no viene la melancolía, la nostalgia o viene la tristeza y llega un punto que la gente se deprime y dice uno: ¿cómo es posible que un hijo, que una hija de Dios entre en depresión? Bueno, aquí podemos ver en la Biblia que este hombre de Dios llamado Elías, con un manto pesado, él también entró en depresión y anhelaba morirse. Pero dice la palabra de Dios que ahí donde él estaba, agotado, cansado, hambriento y sediento, un ángel de Dios le aparece y le da una torta. Dice la versión de Reina Valera 1960. Las versiones más antiguas dice que le dio pan, que representa la palabra, que representa vida, que representa a Cristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es que cuando tú te alimentas de su palabra, la palabra en el momento más difícil te va a dar vida. Es la palabra que te va a fortalecer, es la palabra que te va a levantar cuando más no puedas. Es la palabra de Dios. Aparece el ángel, no sé si ahí lo cocinó, yo no sé si era maná del cielo, porque la Biblia habla de que el maná que descendió del cielo o que Dios hacía descender para Israel es pan de ángel. Lo que dice aquí la Biblia, que con un pan, una torta, hermanos, el ángel le dice: Elías, lo toca porque está dormido, el hombre quiere morir, el hombre está frustrado, el hombre está en depresión, el hombre está desanimado. Y el ángel le toca y le dice: Elías, despierta, levántate, come porque el largo camino te espera. Hay mucha gente, hay muchos hijos de Dios que todavía te espera largo camino. Hay muchas cosas que todavía Dios quiere que tú hagas. Es que la victoria que hoy viste, hermanos, no significa que ya es todo lo que Dios realizó. El lugar, el nivel o el área donde tú estás no quiere decir que ya es lo único que Dios ha otorgado. Largo camino te espera. Hay cosas, iglesia, que todavía Dios tiene para ti. La Biblia dice que Elías comió, aquella torta le fortaleció, pero él se vuelve a dormir. Y muchas veces Dios te dota de la palabra, Dios te llena y la iglesia se duerme.
recibimos palabra, seminarios, cursos, conferencias, retiros por retiros, etcétera, y seguimos en la misma condición. Elías come y se duerme. La iglesia muchas veces come y se llena, pero la iglesia se duerme. Y la palabra del Señor dice que vuelve el ángel y dice: Elías, levántate. Y cuando él se levanta, dice la Biblia que ahí, hermanos, se activa algo poderoso. Es que va a haber un momento que Dios mismo te va a tocar, te va a levantar, y cuando te levantes vas a andar y vas a hacer algo poderoso. Porque mire, aquel pan que él recibe del ángel, por supuesto de parte de Dios, le fortaleció, tenía todos los nutrientes, tenía todo lo que él necesitaba, las vitaminas, hermanos, para que fortaleciera el sistema de él. Tanto fue que caminó 40 días y 40 noches. Aquí está en la palabra de Dios. 40 días y 40 noches. Está escrito aquí en la palabra de Dios, en el verso del 6 al 8. Dese cuenta de algo, hermanos. Alguien aquí ha caminado 40 días y 40 noches. Si usted camina 3 días sin parar, estamos hablando sin descanso, 72 horas, 3 días, 3 noches, se va a cansar, nos vamos a deshidratar. Elías no comió, ya no volvió a comer después de aquella torta. Y él caminó sin parar. Lea la Biblia lo dice. Nadie puede realizar tal acto. Elías lo hizo por la unción y el poder de Dios. Y por si fuera poco, también más adelante podemos darnos cuenta que Elías corrió, hermanos, 40 días y 40 noches sin detenerse. Oiga esto. Aparte, la caminata es aparte. La Biblia dice que alcanzó a los caballos de Acab y los rebasa. Hermanos, corrió tan fuerte y también no se pudo parar. Eso es lo que hace el poder de Dios. Elías debería estar en los récords Guinness, ¿verdad? El hombre que más caminó en la historia del mundo, el hombre que más corrió en la historia de todo el mundo, la Biblia lo dice. Pero sucede que este hombre que caminó en lo sobrenatural, en el poder de Dios, él camina, hermanos, 40 días. Él camina, hermanos, 40 noches. Vaya conmigo al verso 8 y 9. Mire, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dile a tu hermano: tienes que caminar al monte de Dios. Dile a tu hermano: tenemos que caminar al monte de Dios. Amén. El monte de Dios representa muchas cosas. Puede representar el altar donde tú buscas a Dios. El monte de Dios puede representar la casa de Dios. El monte de Dios representa donde estás tú y el Señor. Tenemos que caminar hacia el monte de Dios. Hay muchos montes en la Biblia: el Horeb, el de los Olivos, el Sinaí, etcétera. Montes de Dios. Tú tienes que caminar a la presencia de Dios. Y la palabra del Señor dice: pero hay algo aquí malo que sucede. Él caminó, pero ejerciendo lo opuesto. 9, vaya al verso 9. Y ahí se metió en una cueva. Mire, nada más. Por eso le decía que la Biblia pudo haber omitido esto. No se pudo haber escrito. Si Dios no quería o no hubiera querido, no se hubiera escrito esto. Pero Dios lo dejó para que usted y yo miremos, hermanos, la humanidad, los límites nuestros, que necesitamos y dependemos de un Dios todopoderoso en nuestras vidas, que nos ayuda, que nos anima, que nos levanta en los momentos más duros, más difíciles de nuestras vidas. Aquel hombre venía frustrado, el hombre venía desanimado, el hombre, hermanos, imagínense, lo querían matar. Está deprimido, y cuando llega al monte, él, hermanos, en vez de entrar a la presencia de Dios, en vez de meterse en las profundidades de Dios, va y se mete en una cueva. Yo no sé si alguien alguna vez ha estado en una cueva. Le aseguro que no es bonito. Nosotros nos imaginamos en nuestra mente una cueva, una montaña y una boca grande, una puerta grande. Te metes y un clima agradable. Si hace frío, allá está rico. Hermanos, una cueva es algo terrible. Falta el oxígeno, hay oscuridad, hay tinieblas, posiblemente peligro de animales. Las cuevas no son agradables. Hermanos, la palabra dice que Elías se encueva. Y es aquí lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros.
Es que hay muchos hijos de Dios con un llamado grande, muchas hijas de Dios que Dios te colocó y te puso un manto y te confió su gloria, pero hay gente, hermanos, que se metió a la cueva. Y quiero decirte lo siguiente, que tú al meterte a la cueva no solamente vas tú, sino con toda la esencia de Dios, la gloria, el peso, lo que Dios te confió. Hay gente con dones encuevados, hermanos, con esos dones de Dios, con esos talentos de Dios, que la gente los ha encuevado. Hay gente que tiene escondido lo que Dios le dio. Hay gente que ha cerrado su boca. Hay gente que ya no ejerce. Hay gente que está apagada. Hay gente que está deprimida. Pero hoy te traigo una palabra. Hay alguien que ahí en la cueva, hay alguien que ahí en la depresión se le presenta al hombre que está frustrado. Hay alguien que no solamente le envió un ángel, hay alguien que personalmente tuvo que descender porque había un hombre deprimido. Ahí donde tú te encuentras, ahí donde tú estás, déjame decirte que alguien te va a visitar. Su nombre es el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador del universo, el Adonai, el Shaddai, el Lion. Él es Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Él es el que era, el que es y el que ha de venir, la esencia, la vida. Él, hermanos, porque dice la palabra de Dios que aún cuando él está encuevado, dice la palabra, vino, el verso 8, vino a él palabra de Jehová. ¿Qué vino? La palabra. Obvio que si vino la palabra, hermanos, Dios mismo, y vamos a verlo con detalle, que Dios mismo viene y le habla. Hermanos, Dios abre su boca y le hace una interrogante, le hace una pregunta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en ese lugar? Aquí Dios le dice: Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Yo te quiero preguntar a ti. Este mensaje, si es para ti, Dios te dice hoy: ¿qué haces en ese lugar donde yo no te puse? ¿Qué haces en esa área donde yo no te mandé? Hay gente que le dice: Señor, pero me va mal. Pero Señor, intento una y otra vez. Es que yo no te mandé ahí. Hay gente con, hermanos, problemas tan grandes. Es que Dios no te mandó ahí. Dios había mandado a Elías, pero que fuera y subiera al monte de Dios. Él fue y se encuevó. Y el Señor tiene que venir y animar al hombre desanimado, al hombre de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le responde: he sentido un vivo celo por Jehová, el verso 10. Por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La frustración. Salió el peso que él llevaba. Señor, me quieren matar. Y mira, pero él tenía algo equivocado y Dios tuvo que corregirlo. A veces nosotros sentimos, hermanos, que somos únicos, porque Elías sentía que él era el único que había quedado. Pero qué sorpresa para Elías, ¿verdad? Incluso tal vez para muchos de nosotros, porque Elías no era el único. Claro, con el peso y la gloria seguimos diciendo: Elías fue único lo que Dios le dio. Pero la Biblia dice que Dios le dijo: aparte de ti, Elías, tengo 7,000 personas más. 7,000, no 700, 7,000. Lea aquí, lea todo el capítulo. Hay 700, ¿verdad, hermanos? 7,000 más, perdón, que no han doblado sus rodillas ante Baal, ante esos dioses. Y ellos, cuando tú te vayas, ellos van a quedar. Y la palabra del Señor nos dice en el verso 11: qué lindo es nuestro Dios. Él le dijo: sal fuera, sal fuera. Ese es el mensaje de Dios para el pueblo: sal de la cueva, sal fuera, sal de ese lugar del anonimato, sal de ese lugar donde has estado escondida, donde has estado escondido. Sal de esa condición. Ahora Él suelta, Él da una orden, da una directriz. Tienes que salir de ese lugar, porque yo no quiero que estés en ese lugar. Mire, vaya conmigo al Nuevo Testamento rápidamente. Vamos ahí a Juan capítulo 11. Juan 11, verso 43. Sal fuera. Le dice el Señor: sal de la cueva, sal. En esta ocasión, el Señor Jesucristo, en la Biblia habla mucho de cuevas. Por ejemplo, David, cuando también lo buscaban para matarlo, Saúl, él se encuevó. Y por si fuera poco, 400 hombres más con él.
Y ahí, hermanos, en la cueva Dios los formó. A veces el proceso, el dolor, la prueba te va a ayudar para formarte. Pero también llega el momento que Dios te va a visitar y Dios va a dar la orden y Dios te va a decir: ya es tiempo de que salgas. Es que hay gente que tienen, hermanos, meses. Hay personas que tienen años encuevados, pero hoy viene una palabra del Eterno y te va a hablar por tu nombre, así como Elías le dice: sal fuera. Hoy Dios te dice: sal de ese lugar. Yo no sé cuántos van a salir, hermanos. ¿O usted quiere seguir en esa condición? Yo no sé si alguien le puede decir: es cierto, Señor, tú me diste un llamado, tú tienes un don de evangelista, tú tienes el don de servir, tú tienes dones escondidos de parte de Dios, pero están guardados, están encuevados, y por eso no ejerces, por eso no le sirves a Dios, por eso no te levantas. Pero hoy aquel que le dijo al profeta: sal fuera, el mismo, hermanos, que vamos a ver en Juan 11:43. La Biblia dice que usted conoce, Jesús amaba tanto a María, a Marta y a Lázaro, por supuesto. Él amaba a todo mundo, pero con estos tres tenía una relación muy especial. Cuando Jesús aparecía o visitaba Betania, o el área de Betel o Betania, la aldea donde vivían Marta, María y Lázaro, la Biblia dice que ahí se hospedaba. Por supuesto, ellos le preparaban, hermanos, ¿verdad? Le lavaban los pies, le ofrecían de comer, le ofrecían un aposento donde el Señor, aquel que andaba recorriendo aldeas, pueblos, lugares, al desierto, donde andaba predicando, y él les contaba: fui a tal lugar, y el Señor les platicaba porque eran muy amigos, los amaba tanto. Y llega un momento de su vida, hermanos, que el Señor anda afuera de aquel lugar, anda lejos, anda haciendo la obra de Dios. Pero viene un momento, hermanos, que el Señor está lejos de aquel lugar. Este hombre llamado Lázaro se enferma. La enfermedad que él tiene es de muerte. Él se pone tan grave que María o las hermanas de él tienen que buscar un mensajero y decirle: Señor, regresa porque el que amas está enfermo, ven por favor. Y el Señor sí recibió el mensaje, el Señor recibió el recado. Pero la Biblia dice que el Señor dijo: unos días más. Dese cuenta, es que hay silencios de Dios. Es que hay momentos que parece ser que Dios no está en el asunto, pero hoy te quiero decir algo: Él está en el asunto. Dios está en tu asunto. Dios está, hermanos, observando tu situación, tu circunstancia. No está desapercibido. Hay momentos que Dios guarda silencio, pero ¿sabes por qué? Porque en medio del silencio Dios te va a formar. En medio de aquel silencio, porque la Biblia dice que cuando Elías, hermanos, la primera vez Dios le dice: ¿qué haces? Porque son dos veces que le pregunta. La primera vez él oyó la voz de Dios, pero cuando Dios le dice: sal fuera, dice la palabra de Dios que vino un viento fuerte. El viento era tan fuerte que rompía los montes. El viento rompía las piedras. ¿Alguien ha visto que el viento rompa piedras? Las leyes de la física y la ciencia dicen: ¿cómo el viento romperá? Bueno, Dios puede romper piedras, el hierro. Él hace lo que Él quiera porque Él es Dios. Dios lo hizo. Apareció un fuerte terremoto y Elías buscó a Dios, buscó a Jehová en el terremoto, pero la Biblia dice que Jehová no estaba en el terremoto. Y de repente en el viento, y él voltea hacia el viento y buscó a Dios en el viento, pero Dios no estaba en el viento. Y la Biblia dice que de repente aparece un fuego tan fuerte, fuego fuerte. Elías busca a Dios en el fuego y tampoco Dios estaba en el fuego. Pero de repente un silbo apacible, un silencio solemne, y ahí estaba Dios. Ahí estaba el Eterno. Jesús guardó silencio. A veces usted le está gritando a Dios: ayúdame, Señor, este 2023 ha sido difícil para mí. Yo no sé para cuántos. A lo mejor ha sido muy lindo todo el año, nadie pasó pruebas. A lo mejor sí, yo no sé. Para mí no, mi familia tampoco. Para mi esposa, para mí, nuestros familiares. Desierto tras desierto, pruebas, luchas, noticias malas, cosas terribles que han golpeado duramente nuestras vidas. Pero en medio de todo ello hemos mirado la mano y el poder de Dios. Quiero decirte, hermanos, que muchas veces Dios está guardando silencio porque ahí te está formando. Pero no te preocupes. Mire María, mire a Marta. El Señor recibió el recado. Sí. ¿Por qué no vino? Y lo primero que hicieron cuando Jesús se tardó más,
Jesús le dice a los discípulos: ha muerto, vamos a regresar. Y la Biblia dice que después de 4 días, es que a veces queremos que Dios en nuestro tiempo, cuando queremos, venga rápidamente, pero muchas veces no va a ser así. Al 4.º día, es que usted sabe que los judíos, hermanos, creían que después de 72 horas, los 3 días, un cuerpo podía reaccionar. Y el Señor, para que no dijeran que de casualidad es que no estaba muerto y que no era un milagro, que etcétera, el Señor se esperó a que dijeran: está muerto. Y por si fuera poco, que estuviera en una cueva. En la época que Jesús vivió, no eran como hoy en día, que hay que escarbar y poner el cuerpo de las personas debajo de la tierra. En la época que Jesús vivía, hacían cuevas, y esa era su morada, o la morada de los muertos. Lázaro muere y lo meten en la cueva. Cristo aparece en Betania al día 4, donde de acuerdo a la tanatología, la ciencia, ya, hermanos, olía mal hedía, donde él estaba muerto. Y Jesús aparece. Lo primero que hacen las mujeres es reprocharle: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le reprochan el silencio porque Jesús no vino rápido. Pero el verso 43, Jesús, hermanos, aparece, y una grande multitud de judíos y de diferentes aldeas estaban presenciando ese evento único. Y qué bueno es el Señor, que Él se aparece en el momento más oscuro y aún en lo imposible para nosotros. Porque para María y Marta: Señor, ya hiede, no puede ser posible, hubieras venido antes, y los peros. Pero Jesús, cuando llega y dice dónde le pusieron, Él se presenta en la cueva. Y qué bueno es que nuestro Dios, cuando estamos en esos momentos aún de muerte, hablando espiritualmente, en momentos de sufrimiento, en donde estamos atados, en donde estamos, hermanos, con un dolor terrible, o en la enfermedad, o en cualquier circunstancia, qué bueno es que afuera de esa cueva tú vas a escuchar una voz como la que se presentó enfrente de aquella cueva o de aquella tumba. Y qué bueno es Dios, que Él fue específico: Lázaro, ven fuera. ¿Qué hubiera pasado si Jesús nomás hubiera dicho: ven fuera? Abraham, David y todos los patriarcas se hubieran levantado de sus tumbas. Jesús fue específico: Lázaro, ven fuera. Lo que Dios le dijo, hermanos, al profeta: sal fuera. A Lázaro Jesús le dijo: ven fuera. Y dice la Biblia que aquel cadáver se incorporó. Aquel hombre que estaba muerto, aquel hombre, hermanos, carne, tejidos, arteria, músculos, sangre, piel, venas, etcétera, se vuelve a incorporar. Y aquel hombre casi no puede caminar, pero cuando escuchó la voz del gran yo soy, de la resurrección y de la vida, que le dijo: sal fuera, la Biblia dice que se levantó. Es que cuando Él suelta la palabra, hermanos, algo poderoso sucede. Los muertos se levantan. Cuando Dios abre su boca, los ángeles se postran delante de Él. Cuando Él abre su boca, los gedeones salen de la cueva y se convierten en guerreros de Dios. Cuando Dios abre su boca, los Pedros, hermanos, se bajan de la barca y caminan por las aguas. Cuando, hermanos, Dios abre su boca, los Micaías profetizan. Cuando Dios abre su boca, los Jeremías salen de la cisterna y se levantan con voz de Dios y dicen: así dice el Señor. Cuando Dios abre su boca, los Eliseos tiran un palo al agua y el hacha flota, hermanos. Cuando Dios abre su boca, el desorden, o donde había muerte, las cosas vuelven a ser ordenadas. Vemos en el Génesis que cuando Dios abrió la boca y dijo: sea la luz, así fue. Cuando Dios abre su boca, lo inexplicable pasa. Cuando Dios abre su boca, tu victoria es segura. Cuando Dios abre su boca, los tartamudos como Moisés van a hablar palabra de Jehová, y Dios va a restaurar todo lo malo. Cuando Dios abre su boca, algo poderoso sucede. Yo no sé si alguien aquí lo puede creer.
Dios le dice: Elías, sal fuera. Elías, sal fuera. Mire el verso, hermanos. En el 12, lo que ya expliqué. En Primera de Reyes 19:12. Usted ya miró eso: el terremoto, el fuego, el viento. Y el verso 13, cuando lo oyó Elías, ya esta vez tuvo que salir. Y cuando él encuentra a Dios en el silencio, en el silbo, dice la palabra que él sale. Y el verso 13, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y salió. Qué bueno es que Elías no se quedó en la cueva. Dios nos dejó que Elías pasó por depresión, desánimo, pero también nos dejó en su palabra que Elías salió. Tú y yo, para ver la mano de Dios, para que tú y yo podamos ver en su esencia el eterno y la plenitud de Dios, tenemos que obedecer esa voz que te dice: sal, sal fuera, sal de ese lugar, sal del estancamiento, sal de la cueva, sal del anonimato, sal de esa condición de muerte donde has estado durante mucho tiempo. Hoy te tienes que levantar. Elías salió, él se levantó. Y mire el verso 15, mire el verso 13, la parte final del verso. Otra vez Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez, ¿qué haces? Si Dios te preguntara: ¿qué haces aquí? Mucho es que vine a la iglesia y a escuchar un sermón y la palabra, es que es domingo. ¿Qué haces aquí? Es una interrogante profunda. ¿Qué haces en este lugar? ¿Para qué estás? ¿Qué harás? ¿Qué haces? ¿Por qué vives? ¿Para qué vives? ¿Y por quién vives? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Mira, hermanos, si Dios descendiera personalmente y te dijera a ti y a mí: ¿qué has hecho con la gloria que yo te di? ¿Qué has hecho con los dones que coloqué en ti? ¿Qué has hecho con esa voz que te di para que me adoraras? ¿Qué has hecho para que me sirvieras con esas manos? ¿Qué has hecho con tu vida? Está terminando el año y tú podrías: Señor, no hice nada, se me fue el año y nuevamente no lo logré. Empieza el siguiente año y resoluciones vienen. Este año, ahora sí, entrando este año que viene, me voy a levantar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pero Dios dice: ¿qué has hecho con lo que yo te di? Elías salió. Nuevamente le explica: es que sentí un vivo celo. Y a veces sentimos celos que son erróneos, porque Elías decía: es que yo soy el único, es que esto y esto. Y no te equivoques, hay 7,000 más. Estás equivocado. Y el verso 15 le dijo Dios: ve y vuélvete por tu camino. Póngase de pie. Dios le dice a muchos de nosotros, Dios le dice al pueblo el día de hoy, Dios le dice a alguien individual, a un hombre, Dios le está diciendo hoy a una mujer: vuélvete por tu camino. ¿Qué camino? Hay muchos caminos, pero lo que Dios está diciendo: Jesús, dije Jesús, dije Jesús, dije Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la plenitud, Él es el santo. Tenemos que volver a Cristo. Ve y vuélvete por el camino, ve y vuelve por las sendas antiguas, ve y vuelve al primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Es que el primer amor te hace hacer cosas inexplicables. Es que es algo extraño el primer amor. La Biblia dice: has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Se lo voy a decir como es el pastor en la versión del hermano Eduardo. ¿Qué es el primer amor? Mire, el primer amor te hace hacer cosas extrañas. Que por ejemplo, si tú estás enferma, puedes tener una fiebre terrible, un dolor de huesos, puedes tener todo eso, pero el primer amor te hace levantarte y hay servicio en la casa de papá y yo voy a ir a adorar a Dios, así me esté muriendo, aún yo sienta dolor, aún yo me sienta cansada, aún yo me sienta cansado. El primer amor te hace buscar a Dios por encima de todas esas. Eso es el primer amor. Es que hoy en día nos da una tosecita y no voy a ir a la iglesia porque me dio tos. Es que estoy cansado. Dios sabe que estoy cansado, trabajé tanto. El primer amor te hace ir más allá de tus límites. El primer amor te hace ir más allá de tus fuerzas. Ese es el primer amor. Es lo que Dios te está diciendo: vuelve al primer amor, vuelve por el camino, Elías, vuelve